Bienvenidos una vez más a mi canal, donde la verdad, o la versión más jugosa de ella, siempre está a la orden del día. ¿Cómo están mis amores? Espero que rebosantes de energía, porque hoy preparen sus palomitas, sus refrescos y sus almohadas para recostarse y disfrutar del drama. Hoy nos vamos a sumergir, pero bien a fondo, en las turbulentas aguas de una de las relaciones más comentadas, analizadas y escudriñadas del mundo de la televisión turca, la de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no nos quedaremos en la superficie, no nos limitaremos a hablar de su éxito en Erkenci, esa serie que nos robó el corazón a todos y que nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas. No, señor. Hoy vamos a desmenuzar con lupa y bisturí cada rumor, cada declaración, cada foto comprometedora, cada supuesto desliz, cada perdón y, por supuesto, cada idilio que salpicó su relación en la vida real. Vamos a explorar la montaña rusa emocional que vivieron, el torbellino mediático que los engulló y las lecciones, duras y a veces agridulces, que nos dejó esta historia de amor y desamor. ¿Están listos para este viaje al corazón de la farándula turca? Porque yo sí, y con muchas ganas. Y antes de que nos embarquemos en este análisis profundo, ya saben, mis bellezas, suscríbanse al canal. Es gratis y me ayuda un montón. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí, la primicia es sagrada. Y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido, si son fans del chismecito y si disfrutan de este tipo de análisis. Un like es como un abrazo virtual. Empecemos ya. Todo comenzó como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, en el set de filmación. Erkenci, la serie que los unió, fue el caldo de cultivo perfecto para el nacimiento de una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca. La química entre Demet y Can en pantalla era innegable, una chispa que saltaba cada vez que sus miradas se cruzaban, cada vez que sus personajes compartían un momento de complicidad. El público embelesado se enamoró de la pareja y muy pronto, la ficción se mezcló con la realidad. Era evidente que esa magia, ese magnetismo, no se quedaba solo en las cámaras. Las miradas cómplices fuera del set, las risas compartidas, los gestos de cariño y afecto, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre ellos. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se frotaron las manos y, por supuesto, todos, absolutamente todos, queríamos que esa historia de amor, esa conexión palpable continuara en la vida real. Las fotos juntos en eventos, las declaraciones vagas pero sugerentes, los comentarios de amigos y compañeros de trabajo, todo alimentaba las esperanzas de los seguidores y alimentaba el morbo de la prensa. La idea de ver a Sanem y Can, los personajes que interpretaban, enamorados también en la vida real, era un sueño hecho realidad para muchos. Y al principio parecía que ese sueño estaba a punto de materializarse. Las portadas de revistas, los reportajes, las entrevistas, todo indicaba que Demet y Can estaban juntos, que su amor era genuino y que estaban construyendo una relación. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y especialmente en las relaciones que se forman bajo la lupa de los medios, las cosas rara vez son tan simples como parecen. La farándula es un terreno pantanoso, lleno de presiones, de expectativas, de tentaciones y, por desgracia, de egos inflados. Y fue en ese momento justo cuando la relación parecía florecer, cuando empezaron a surgir los primeros indicios de las sombras que acechaban. Los rumores, como una plaga, comenzaron a extenderse. Se hablaba de la personalidad de Can Yaman, de su carácter, supuestamente fuerte y dominante. Se mencionaba su ego que al parecer, no era del agrado de todos, y se especulaba sobre sus exigencias y su dificultad para adaptarse a las dinámicas de trabajo. Se decía que Can tenía un carácter explosivo y que era propenso a los conflictos. Y como siempre sucede, se filtraron testimonios anónimos de personas que habrían sido testigos de sus comportamientos supuestamente problemáticos. Por otro lado, Demet, con su dulzura, su profesionalismo y su gran corazón, siempre fue percibida como la antítesis de la personalidad de Can. Se la conocía por su amabilidad, su respeto hacia sus compañeros de trabajo y su capacidad para mantener la calma incluso en situaciones de estrés. Imaginen la dinámica, una persona con un carácter fuerte y en ocasiones, impulsivo, y otra con una personalidad más sensible, empática y con una mayor capacidad para la negociación. Ya teníamos, sin duda, la receta perfecta para el drama, para los roces, para los malentendidos y, por supuesto, para las discusiones. Y efectivamente los rumores sobre peleas y desacuerdos en el set comenzaron a circular. Se decía que las discusiones eran frecuentes, que la tensión entre ellos era palpable y que el ambiente de trap
Ajo en ocasiones era irrespirable. Los medios turcos, maestros en el arte de la especulación y en la construcción de historias melodramáticas, no tardaron en aprovechar esta situación para alimentar sus portadas y generar titulares llamativos. Pero aquí es donde la historia se puso realmente jugosa, donde el drama alcanzó su punto álgido, la llegada de las supuestas infidelidades. ¡Ay, sí! Los medios turcos, con su olfato para el escándalo y su capacidad para crear polémica, se encargaron de alimentar este tipo de historias con fotos filtradas, testimonios anónimos y todo tipo de rumores que, aunque no siempre fueron confirmados, sembraron la duda y la desconfianza. Empezaron a circular rumores sobre supuestas relaciones extramatrimoniales por parte de Khan, con compañeras de trabajo, con modelos, con actrices emergentes. Las especulaciones eran constantes, las noticias se multiplicaban y la imagen de Khan, el ídolo, el príncipe azul, se empañaba con cada nueva revelación. Fotos filtradas en las que se veía a Khan con otras mujeres, alimentaban el morbo y la indignación de los fans. Testimonios anónimos de supuestas amigas de Khan, que describían su personalidad y su comportamiento, creaban un ambiente de incertidumbre y de desconfianza. ¿Qué hizo Demet ante esta situación? Según las fuentes cercanas y los rumores que circulaban, intentó perdonar, intentó darle una oportunidad a la relación, intentó comprender las circunstancias y, sobre todo, intentó salvar lo que quedaba de su amor. Intentó confiar, intentó darle el beneficio de la duda. Pero, ¿realmente es posible perdonar ciertas actitudes, ciertas metidas de pata, especialmente cuando la presión mediática es tan grande y la tentación está a la orden del día? Esa es la gran pregunta que se hicieron todos los que seguían la historia de cerca. En el mundo del espectáculo, la presión es enorme, la exposición es constante, la tentación está en cada esquina, y a veces, la lealtad y la fidelidad se ven puestas a prueba. La historia de Demet y Khan, en este sentido, no fue una excepción. Demet, al parecer, intentó de todo. Intentó hablar con Khan, intentó comprender sus motivos, intentó darle espacio y tiempo para reflexionar, intentó mantener la calma y la compostura. Pero los rumores, como las malas hierbas, no dejaban de crecer. Las especulaciones sobre las supuestas amigas de Khan, las supuestas salidas nocturnas, las constantes insinuaciones en los medios, todo esto, sumado a la presión mediática, a las críticas de los fans y a la incertidumbre del futuro de la relación, terminó pasando factura. La situación se volvió insostenible. La armonía, que alguna vez había existido, se desvaneció. La confianza se rompió y finalmente la relación llegó a un punto de no retorno. Y así llegamos al momento culminante, al punto en el que, tras meses de especulaciones, de rumores y de incertidumbre, se hizo oficial, la pareja se separó. El corazón de las fans, que habían invertido emocionalmente en esta historia de amor, se rompió en 1000 pedazos. El sueño de verlos juntos para siempre, la ilusión de un final feliz, se desvanecieron como arena entre los dedos. Después de la ruptura, las versiones se multiplicaron. Que si fue por esto, que si fue por lo otro, cada medio, cada fuente, cada experto, ofreció su propia interpretación de los hechos. Algunos culpaban a Khan, otros a Demet, otros a la presión mediática, otros a la incompatibilidad de caracteres. Lo que sí quedó claro es que la relación entre Demet y Khan, tal y como la conocíamos, había terminado. Las fotos juntos, las declaraciones de amor, las promesas de futuro, todo se había quedado en el pasado. Pero la vida sigue y cada uno siguió su camino. Can Yaman, con su carisma y talento, siguió cosechando éxitos. Se convirtió en un ícono a nivel internacional, protagonizando series y proyectos en diferentes países, conquistando corazones y acumulando una legión de fans en todo el mundo. Su popularidad creció y con ella, los rumores sobre sus conquistas amorosas, que siguieron alimentando la curiosidad y el morbo de los medios. Demet Özdemir, por su parte, demostró su valía como actriz, protagonizando proyectos importantes y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del panorama turco. Demostró su profesionalismo, su talento y su capacidad para superar los obstáculos. Encontró el amor, se casó y, aunque esa relación no duró, demostró ser una mujer fuerte, independiente y con una vida propia, más allá de las polémicas y los rumores. Demet, con su talento y su perseverancia, demostró que no necesitaba un hombre para ser feliz. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué aprendemos de toda esta historia? ¿Qué lecciones podemos extraer de la tumultuosa relación entre Demet y Khan? Primero, que las relaciones en el mundo de la farándula son extremadamente complicadas. La presión mediática, la exposición constante, la tentación, las expectativas, todo influye, todo juega en contra.
Las relaciones que nacen bajo el escrutinio público están condenadas a ser analizadas, juzgadas y, en ocasiones, destruidas. Segundo, que perdonar no siempre es la solución. A veces, por mucho que amemos a una persona, por mucho que queramos darle una oportunidad, es mejor alejarse, priorizar el bienestar emocional y buscar la felicidad en otro lugar. Perdonar una infidelidad, por ejemplo, es un acto valiente, pero también es un acto que puede generar dolor, resentimiento y, en última instancia, la repetición de los errores. Tercero, que no debemos idealizar a las personas. Todos somos humanos con virtudes y defectos. Las parejas perfectas no existen y las relaciones, por mucho que las queramos, a veces simplemente no funcionan. Aprender a aceptar los errores de los demás, a perdonar, a ceder, a negociar, son habilidades esenciales para construir relaciones duraderas. Y por último, que el amor propio es fundamental. En el mundo de la farándula, la autoestima puede verse seriamente afectada por las críticas, los rumores y las especulaciones. Es importante recordar que la felicidad no depende de la aprobación de los demás, sino de la propia aceptación y de la capacidad de construir una vida plena y satisfactoria. ¿Y qué hay del futuro? Pues quién sabe. En el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Tal vez en algún momento Demet y Can vuelvan a coincidir en algún proyecto, tal vez, en un futuro, la vida los vuelva a juntar. O tal vez no. Lo importante es que cada uno ha seguido su camino, aprendiendo de sus experiencias y construyendo su propia historia. En conclusión, hemos analizado la apasionante historia de Demet Özdemir y Can Yaman, desde el flechazo en Erkencikus, pasando por los rumores, las supuestas infidelidades, los perdones y, finalmente, la separación. Hemos hablado de la presión mediática, de la dificultad de mantener una relación en el ojo público y de la importancia de priorizar la felicidad personal. Espero que este vídeo les haya gustado y que haya sido de su agrado. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que Demet hizo bien en intentar perdonar? ¿O creen que debió alejarse desde el principio? ¿Qué opinan de Can Yaman? ¿Creen que el éxito le pasó factura? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y más farándula. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.